las prácticas de lo que hemos venido a denominar economía sumergida, que son muy diversas, y pues es algo que es inherente a las características del sector del calzado. Se puede decir que incluso en los propios orígenes durante la revolución industrial de este tipo de manufacturas ya se practicaban algunas de estas estrategias de producción. Estas prácticas, a finales de los 70 y a principios de los 80, digamos que se convierten en una especie de estrategia defensiva, una especie de modelo de adaptación del sector a una coyuntura económica difícil en aquel momento, coyuntura económica difícil en todos los sectores industriales en general y en particular en el sector del calzado en mayor medida, por la competencia de nuevos países industriales, por la recesión y la caída de mercados tradicionalmente abiertos al calzado almanseño y bueno, pues por una serie de circunstancias desfavorables. Entre las prácticas de lo que llamamos economía sumergida o economía no declarada, podríamos distinguir varios paquetes. O sea, en primer lugar, pues prácticas, digamos, de ocultación, que es prácticamente pues una ocultación casi de tipo fiscal, ¿no? Para facturaciones no declaradas, contabilidades B, paralelas, etcétera, etcétera. Pero una parte importante de esta economía sumergida consiste en lo que se denomina trabajo no declarado, y que aquí en el sector y en Almansa en particular es lo que se ha identificado siempre con la popular tarea, la externalización de parte del proceso de producción a los domicilios particulares, muchas veces de los propios trabajadores en nóminas en las empresas, que realizan una parte del trabajo en su casa en forma de horas extras, y otras veces pues por una legión de trabajadores que no están recogidos en contratos laborales, pero que realizan estas actividades no en la nave industrial, sino en sus domicilios, u otras veces en talleres o instalaciones fabriles o semifabriles no declaradas oficialmente, y que en aquella época, en los años 80, se denominaban popularmente chiringuitos. Aquí sí que es verdad que hubo economía sumergida, hubo guarnecido, de hecho ahora hay economía sumergida. Las épocas de crisis generan esa situación, pero no era con los volúmenes que existían en la Comunidad Valenciana. Aquí pues había empresas que un porcentaje de la producción, sobre todo el guarnecido, lo hacían en las casas, y pues luego eran faenas auxiliares que era como muy complicado hacerlas en las empresas por su bajo coste, porque a lo mejor eran más un entretenimiento que iba a parar también a las casas. La gran protagonista del trabajo a domicilio en Almansa, supongo que en otras ciudades también, es la mujer y es el ama de casa. Es la mujer que no trabaja, en cuyo DNI figura sus labores, muchas veces antigua operaria o antigua trabajadora de fábricas almanseñas durante su juventud, y que con esa experiencia manual adquirida en el corte o en el aparado, en cualquier otra labor, complementa los ingresos del hogar con este tipo de trabajos. Yo empecé a trabajar en el calzado en el 74. Y yo recuerdo que entrabas a las casas y veías a familias que más o menos pues todos tenían algún tipo de actividad relacionada con el calzado dentro de la casa, bien las mujeres con el guarnecido, o los niños ayudándoles, o los padres incluso en su momento que hacían faena para empresas, porque todavía tecnológicamente no estaba desarrollado el sector como posteriormente empezó a desarrollarse las cadenas de producción y tal. Esa mano de obra oculta, podemos decir, pues ha persistido en el tiempo. Lo que pasa es que es verdad que ha evolucionado. Es decir, se hacían cosas muy pequeñitas ya dentro de las casas, y sobre todo se mantenía lo que hacía la mujer, que era el guarnecido del calzado. Es decir, primero porque las mujeres se habían retirado a cuidar a los niños, y como eran las que en verdad sabían coser,
Pues, y las que habían aprendido en las empresas, pues los mismos empresarios les ofrecían la posibilidad de llevarse la máquina y trabajar en las casas mientras guardaban los niños. Eso significaba económicamente un beneficio para la empresa porque lo pagaban relativamente muy barato, y luego pues para la mujer era una ayuda para el salario del marido y para poder desarrollar las cosas de la casa con el cuidado de los niños, etcétera, etcétera. Son fases del proceso de producción que no son muy exigentes en maquinaria especializada y que corresponden pues básicamente a las fases del corte o aparado, en algunos casos a fases de terminación, doblados, pasados, colocación de adornos. Vendrían a salir unos porcentajes aproximadamente, según el caso y según las fábricas, no todas recurren con la misma intensidad a este tipo de prácticas, pues aproximadamente entre unas 3/4 partes del proceso de la fábrica y una cuarta parte fuera, incluso en algunos casos puede llegar hasta la mitad. En toda Europa, sobre todo en países como Italia y España, que son más proclives a este tipo de prácticas económicas, se han hecho estudios más o menos serios que vienen a cifrar en determinados sectores entre un 25 o un 30% el volumen de producción que permanece al margen de lo reconocido. Y eso no es un hecho que delate una economía con salud, una economía sana. Es difícil cuantificarlo porque evidentemente la economía sumergida por definición es eso, sumergida, oculta, es difícil investigar estas cosas. Había ciertos métodos de prospección indirecta, una especie de elucubración matemática, en la cual, pues según las cifras que se presentaban como facturación oficial, tanto de exportación como de mercado nacional, y teniendo en cuenta los costes de producción laboral, podía especularse a esta cifra de facturación le debería corresponder esta masa obrera, y esta masa obrera no es la que figura en plantilla en las fábricas almanseñas. Aquí me faltan 1.500, 1.600 o 1.400, que evidentemente es la masa laboral no a domicilio. La economía sumergida tiene una serie de efectos perversos, de varios tipos. Bueno, en primer lugar, lo que supone de ocultación fraudulenta y al margen de la ley, pues de una serie de ingresos que se están escatimando al erario público, en primer lugar. Pero más importante que eso es, digamos, la erosión un poco en las condiciones laborales y sociales del conjunto de trabajadores del sector, que muchas veces aceptan de buen grado y de buena gana este tipo de prácticas, que para ellos tienen también una evidente ventaja, y es que les permite organizarse de manera autónoma su propio trabajo y aprovechar las ventajas, si es que las tiene, del sistema estajanovista, del sistema a destajos: más trabajo, más cobro, aunque sea un salario más reducido del que se me ofrecería en un puesto reglado, ¿no? Pero evidentemente sin coberturas, evidentemente siempre pendiente de un hilo de que cualquier inspección o de que cualquier imprevisto pues pudiera dar al traste con el ejercicio laboral que llevas en marcha, y por supuesto pues con una inestabilidad tremenda, porque el suministro de trabajo, de faena, no está garantizado de manera regular. La consecuencia, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que lo estamos viendo ahora, es que hay un número muy importante de personas que han estado relacionadas con el sector del calzado, que ahora llegan a la edad de jubilación y no tienen derecho a la jubilación. La gente que trabajaba en la fábrica en Almansa, sobre todo a nivel de hombres, la gente, por ejemplo, de mi edad, que han estado trabajando en el sector, tienen un volumen de cotización altísimo. Es decir, son de la gente que en este momento están rondando entre los 35 y 40 años cotizados, que no es la realidad futura que viene.
Las mujeres, por esa misma, sabéis que hace muchos años, sobre todo en la época de Franco, estaba el tema de la dote, era que cuando la mujer se casaba, pues le daban la dote y se iba perdía las condiciones laborales, incluso es que la echaban de la empresa, así de claro. Entonces, esas mujeres, pues algunas tienen una serie de años cotizados, pero lo que está claro es que las últimas reformas que han penalizado mucho todo el tema del derecho a la jubilación, pues va a hacer que muchas mujeres no se puedan jubilar. Cuando llegue su momento no van a tener el mínimo de años exigible para poderse jubilar, porque legalmente pues han trabajado 8, 10 años, 9 años, pero claro, en estos momentos el exigible es 15, el exigible es 2 en los últimos 8 antes de jubilarse, y eso les va a complicar mucho la posibilidad de jubilarse. Pero las consecuencias, vamos, está claro, el empobrecimiento tanto a nivel salarial de los trabajadores del sector como las consecuencias del futuro inmediato, que es que se encuentra con muchísima gente que ha estado vinculada en el sector durante muchos años y que ahora no tiene derecho ni a una jubilación. Si recordáis, en la zona del Chital hubo incluso problemas de enfermedades relacionadas con los aditivos y las colas que se dieron en el calzado, porque claro, las casas no reúnen ninguna condición y en el calzado se utilizan productos químicos, ahora menos, en aquella época totalmente, vamos a decir, peligrosos para lo que era la salud de las personas y que no había ningún control sobre ellos. Nunca ha habido un plan integral de erradicación, porque hubiera sido a lo mejor contraproducente el que lo hubiese causado más daños que beneficios, ¿eh? Entonces, por eso esta cierta tolerancia social, porque por un lado se reconoce la inconveniencia de abusar de este tipo de prácticas, pero por otro lado también se reconoce la inevitabilidad muchas veces de recurrir a ellas. El volumen primero del boom del calzado fue en cuanto a la dictadura, y ahí pues había una permisividad total con el tema de la economía sumergida en toda España. Yo creo que si la Administración hubiera querido acotar eso, no digo eliminarlo, pero sí acotarlo mucho, lo podía haber hecho, porque los datos están ahí. Tú ves a las furgonetas funcionar para arriba y para abajo y sabes cómo funcionan las empresas. La Administración ha tenido una permisividad total. Nosotros hemos denunciado públicamente muchas veces esas realidades, más que nada por las consecuencias de futuro que traían, pero tampoco se nos ha hecho mucho caso, ni por parte de los trabajadores ni por parte de la Administración. Lo que es indudable, me parece que es evidente, es que la economía sumergida típica y tópica del sector del calzado se ha reducido muchísimo, ¿eh? Ya quisiéramos actualmente, en estas circunstancias, tener las fábricas almanseñas suficientes pedidos a medio y largo plazo como para tener que mantener una legión de sueldos, aunque sean ocultos, en los domicilios, incluso en otras poblaciones anexas, porque las furgonetas de reparto de tarea, de corte, de aparado o de cualquier otra tarea, no solo actuaban por las calles de Almansa, es que actuaban en las calles de Monete, en las calles de Alpera y en las calles de Montealegre. Ya quisiéramos que la situación se produjese actualmente, porque eso sería síntoma de que hay un mercado aprovechable. Se ha contraído mucho, evidentemente, entonces no es esa la situación, pero evidentemente, como decíamos anteriormente, este tipo de prácticas van un poco en el ADN del sector, y actualmente pues tendrán una cierta incidencia todavía, claro. Anterior a lo que podríamos llamar esta crisis gorda que tenemos ahora, pues la economía sumergida bajó mucho en Almansa. Es decir, de hecho hubo una recogida sobre todo de las maquinistas que sabían coser a las empresas. ¿Por qué? Porque no había cantera. Es decir, y lo que preveían, y de hecho ahora lo ven, ese problema lo siguen teniendo, es que en el futuro va a haber problemas para que las mujeres agradezcan eso, porque se ha perdido la escuela, no hay formación profesional por ahí que permita ese funcionamiento. Entonces hubo como una recogida, sobre todo las grandes marcas de Almansa recogieron a muchas guarnecedoras de las casas y las llevaron y las dieron de alta, con lo que se activó bastante.
La consecuencia de la crisis es que cuando tú quieres discutir en un mercado que es más difícil vender, sobre todo en España, en el mercado nacional donde el consumo está vacío, pues tienes que abaratar el coste, y la forma de abaratar el coste es esa, es decir, guarnecedoras a la calle, que salieron los expedientes distintos que eso, y coser en las casas muchísimo más barato que coser en eso. Y digo, con todas las consecuencias de salud laboral y de otras cuestiones que eso tiene. Se ha denunciado, se sabía que había economía sumergida, las actuaciones han sido muy pocas. A los trabajadores se les ha explicado las consecuencias que eso traía. Lo que pasa es que, claro, el día a día también te obliga a una serie de cuestiones. Cuando tienes salarios que no crecen de la noche a la mañana muy fuerte, pues las consecuencias son que te agarras a lo que tienes. Yo recuerdo algún programa de radio que iba en directo y que a lo mejor la gente decía, ahora os metéis con la economía sumergida, que es lo único que nos está dando de comer. Y ellos llevaban razón, es que no hay otra cosa. Es decir, con el volumen de paro que hay en Almansa, pues hay gente que subsiste gracias a eso. En los años 80 la situación laboral de la masa de población activa en todo el país, supongo, y por supuesto en el caso de Almansa, no tenía muchas coincidencias con la actual. En primer lugar, las tasas de paro reconocidos no eran ni mucho menos ni siquiera la mitad de las tasas actuales. Recuerda que venimos de una situación que se prolonga durante los años 70, incluso después de la crisis del petróleo, de una situación casi de pleno empleo. Y es precisamente en los años 80 cuando empiezan a crecer estas tasas, pero tasas que se mueven en unos porcentajes del 10, del 12, del 14% como mucho, ¿eh? Ya se consideraban en aquel momento tasas muy elevadas y desestabilizadoras, pero en ningún caso comparables a las actuales. El censo empresarial del sector del calzado en aquella época es muy curioso, es mucho más amplio que el actual. Hay muchas más empresas, pero de un tamaño medio mucho menor que el actual. Hay muchas más empresas y además hay un mayor número que actualmente de lo que se llaman establecimientos auxiliares, es decir, establecimientos industriales de apoyo a las fábricas que realizan también parte de la producción, empresas de montado, empresas específicas de aparado, etcétera, etcétera. Y como digo, pues de un tamaño medio mucho menor que el actual. Estas empresas son más pequeñas, en cierto modo tienen mayor fragilidad en determinadas circunstancias, pero en general se muestran mucho más adaptables y mucho más flexibles a los cambios en las tendencias de mercado y a coyunturas desfavorables. La tradición de las empresas del calzado viene heredada de un sector que es muy intensivo en mano de obra, siempre lo había sido, ya desde el siglo XIX, y que por tanto pues se había desarrollado en talleres fabriles de una dimensión dentro de lo que estamos considerando un sector que no dejan de ser industrias ligeras, una dimensión de cierta entidad, ¿no? Con plantillas habitualmente en las grandes fábricas de los años 50, los años 60, ya no hablo de la antigua fábrica de Coloma, plantillas que fácilmente sobrepasaban el centenar de trabajadores. En estas circunstancias estamos hablando de plantillas, como tú dices, por debajo de los 20 trabajadores, pero es que por debajo de los 10 en muchas ocasiones. Analizando las matrículas industriales de los años entre el 77, 78 y el año 86, en esa década, entre el 77 y el 87, lo que se ve es una gran renovación. Evidentemente hay un cuerpo de grandes empresas y de empresas importantes, almanseñas, muchas de ellas todavía en funcionamiento, otras desgraciadamente desaparecidas,
que bueno, pues tienen una cierta estabilidad en su número de plantillas y en su denominación y en su dimensión. Pero hay otras que van cambiando de nombre, digamos que aparecen, desaparecen, se fundan, se refundan, pues buscando un poco esa adaptación a nuevas circunstancias. Durante muchos años en la negociación colectiva yo siempre he hecho una encuesta con los afiliados o los delegados de personal diciendo que valoraran qué era lo principal que deberíamos llevar al convenio. Todo el mundo ha hablado de la subida salarial, pero nadie ha hablado de la reducción de jornada. ¿Por qué? Porque la jornada era ficticia, aunque teníamos una jornada altísima, que eran las 1.800 horas, ya os digo que la media era muchas más. La gente trabajaba muchísimas horas en las empresas y se llevaba dinero. Eso le permitía funcionar. Y luego, pues la faena que llevaban a las casas, pues era como la ayuda que les entraba. Cuando se empieza a regularizar todo esto un poco más, pues ya los salarios más o menos se estabilizan un poco más, pero, por ejemplo, hasta hace muy poco en Almansa era normal que en empresas en un año, si la jornada eran de 1.800, que es la jornada incluso más alta que existe en los sectores, en todos los sectores de la zona, te encontrarás empresas con 500 y 600 horas extras en el año, con lo que se iban a 2.400, 2.500 horas de trabajo. Eso te permite unos ingresos más en negro, que no se declaraban Hacienda ni nada, que les permitía funcionar. Y creo que ha sido una falta de visión de futuro. Yo recuerdo, yo trabajé muchos años en la empresa Mainland y recuerdo las discusiones que teníamos con los propios compañeros, porque allí si se echaban horas extras sí que se declaraban Hacienda. Bueno, pues eso lo veíamos algunos. Decían, no, vamos a ver, si yo gano esto, prefiero cotizar por esto porque el futuro nadie sabe lo que depara. Cuestión de invalideces, cuestión de jubilación, etcétera. Pero no era la visión que tenía la gente en el sector. La gente en el sector se había acostumbrado a que le dieran su nómina escasa y el sobre con el dinero negro que se daba en todas las empresas. El mercado norteamericano había sido un mercado que en algunos balances de exportación de determinados años había aglutinado pues cerca del 70% del volumen de exportación del calzado almanseño. A veces porcentajes por encima de la media de otras poblaciones zapateras, no solo del Valle Vinalopó, sino también de otras regiones como en Arnedo o en Castellón. A partir de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, entonces Unión Europea actualmente, pues se abre una posibilidad ante el desarme arancelario de encontrar nuevos mercados ventajosos, un mercado potencial de más de 300 millones de consumidores que fue bien aprovechado. La amenaza es la misma que actualmente. Lo único que ha cambiado un poco son los protagonistas. Es la irrupción con fuerza en los años 80 de lo que llamamos los nuevos países industriales. En aquella época, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, en menor medida Brasil, y que actualmente está dominada por la presencia, diría que omnipotente y omnipresente de la industria china, que lo único que hacen es, y no es una censura a su actuación, evidentemente son ciclos económicos que hay que saber afrontar. El único que hacen tanto aquellos primeros nuevos países industriales como actualmente la emergente China o la India es aprovechar las ventajas que les da sus reducidísimos costes laborales para poner en el mercado internacional una serie de productos de baja calidad que van copando poco a poco pues, cuotas de mercado que antes tenías más o menos aseguradas. Entonces, por eso el calzado almanseño no ha tenido más remedio que adaptarse por el lado, digamos, fuerte de la cuerda, que es el de no intentar competir en una guerra que no puedes ganar,
porque los costes laborales de estos países emergentes son prácticamente inalcanzables en nuestras sociedades, y tratar de evolucionar hacia un sector o un mercado de mayor calidad y con otro tipo de perspectivas. El dinamismo y la imaginación del calzador manseñor nunca decayó, ¿no? Siguieron buscándose innovaciones en diseño, siguieron buscándose innovaciones en nuevos modelos, en técnicas de producción que finalmente pues dieron unos resultados más o menos apetecidos. La prueba es que un sector que en Almansa lleva instalado, entre unas cosas y otras, 125 años, pues continúa ahí. Almansa sigue siendo una ciudad eminentemente zapatera, pese a a los anuncios apocalípticos que de hace 30 años vienen señalándose de que el sector del zapato no tiene futuro. Yo creo que sí que tiene futuro.